fue la ciudad del Alto. A pesar de que él nunca fue candidato directamente a esa alcaldía, Condepa arrasó sistemáticamente, siempre por encima del 50% de los votos, la mayoría absoluta. Paradójicamente, el Alto, la ciudad más pobre con más problemas del país, fue pésimamente administrada. La corrupción por los cuatro costados, negociados y acusaciones permanentes. El propio partido de Palenque destituyó a los alcaldes que la gente eligió por esa asignación política. Pero, ciegos a las acusaciones de la Contraloría, ciegos ante la evidencia de los negociados, una y otra vez, Condepa ganó, sin contraste ninguno, en la ciudad del Alto. El compadre Palenque tenía una visión mesiánica de sí mismo. Más de una vez dijo públicamente que él era un mito viviente, que él era además el símbolo máximo de conciencia de patria. Pero acuñó un concepto novedoso, los otros símbolos. Por ejemplo, el compadre Adolfo Paco, el lugarteniente que lo había acompañado desde los tiempos del folclore, ex folclorista él mismo. Adolfo Paco no le llamaba compadre al compadre, le decía personalmente siempre jefe, y le fue leal hasta el último día de su vida. Prefirió no meterse directamente en política, prefirió estar a un lado de Condepa, aunque siempre era su portavoz y maestro de ceremonias. El otro personaje, una mujer que terminó siendo la número uno del partido, Remedios Loza, que nace a la comunicación por conocer casualmente en el programa Hiper Show a Carlos Palenque. Desde allí se convierte en la comadre Remedios, la de la hora del Chairo, la que escuchaba con atención y reverencia a Palenque, la que tuvo siempre una estrecha relación personal con él. Pensaban que Remedios Loza era un florero, iba a ir a adornar el Parlamento, y que seguramente esos 4 años, porque es así la Constitución, iba a estar Remedios Loza. Pero para la próxima ya no se contaba mi participación, pero no ha sido así. El tercer símbolo que acompañaba al compadre era su esposa, Mónica Medina, la comadre Mónica. En esos tiempos de idilio eran símbolos intocables. Después, todo estalló. Palenque acuñó además el concepto de que la pareja tenía que simbolizar la unidad de la pareja aymara en la tradición prehispánica, y jugó mucho con esa idea. Eran un dúo indestructible, que se complementaban el uno al otro. La historia, la propia vida, le daría un mentis terrible a esas ideas. Pero antes de su matrimonio con Mónica, Carlos Palenque se había casado 2 veces. La primera con doña Marta Yanguas, de quien nace Verónica Palenque, que tendría un papel destacado en la historia dramática de su final. El segundo matrimonio con María del Pilar Monroy, con quien tiene 2 hijos, Andrea y Carlos. La muerte le toca a la puerta por primera vez en septiembre de 1992. Sufre un ataque cardíaco, una situación casi de muerte, tiene que viajar de urgencia a Estados Unidos y tras una operación vuelve repuesto. Todo hacía pensar que el problema no volvería. O sea que usted asume que tenemos Carlos Palenque para el rato. Sí, definitivamente, si Dios lo permite, naturalmente. En junio de 1993, Palenque participa por última vez en unas elecciones presidenciales y obtiene un sorpresivo 3er lugar, por encima de Max Fernández, con quien había tenido una agria polémica, acusándolo incluso de estar vinculado al narcotráfico. Logra 235.427 votos, el 14.2% de la votación nacional. Mario Rueda Peña, otro de los muchos enemigos de Carlos Palenque, había dicho que Condepa era una flor exótica de los Andes. No se equivocó. Palenque nunca pudo lograr romper el cerco de la cordillera, con su eje más poderoso en La Paz, donde era un líder absoluto, con extensiones en Oruro y Potosí, con cierta llegada en Cochabamba, pero absolutamente nada en el oriente boliviano y también muy poco, casi nada, en el sur. Ese fue el drama de Condepa. ¡Viva los Collas! ¡Viva los Cambas! ¡Viva los Chapacos!
Aunque la compañía de Ivo Kulkis como candidato vicepresidencial logró alguna votación en Santa Cruz, no revirtió esa tendencia exclusivamente andina del partido. Cuando Mónica Medina se convierte en figura en la Tribuna Libre del Pueblo, la pregunta de muchos es, ¿será la sucesora de Palenque? ¿No se convertirá en su rival? ¿Cuál será la posibilidad de espacio político para la comadre? La respuesta la dio Palenque presentándola como candidata a la alcaldía para 1993. Mi compañera, mi flor más querida, mi amante, mi vida, está aquí. Por voluntad y decisión del pueblo al que tanto amamos. En esta historia de encuentros y desencuentros, Julio Mantilla, que había sido alcalde por Condepa en 1991, es candidato del MNR en el 93 y derrota por escasos 5.000 votos a Mónica Medina. A pesar de ello, la joven de 29 años llega al solio edilicio por el voto del movimiento de la izquierda revolucionaria y se hace alcaldesa. Quien durante más de 2 décadas había desnudado la vida íntima de cientos de miles de bolivianos, no sospechó que le tocaría a él ser el epicentro de una telenovela melodramática con un final trágico, su propia vida. Pero un partido manejado por un caudillo es inevitablemente una estructura dictatorial y verticalista. Contra esa realidad se revela un grupo generacional que busca renovación, democracia interna y sobre todo darle a Condepa una estructura institucional de largo plazo que pueda trascender al propio caudillo que la creó. El grupo está liderizado por Mónica Medina y Ricardo Paz. Estamos buscando que Condepa sea una organización política abierta, que sea una organización política preparada para llevar y conducir a Bolivia a los desafíos del tercer milenio. Y queremos, por sobre todas las cosas, predicar con el ejemplo. Era algo más que el simple capricho del secretario ejecutivo de Condepa. Era la búsqueda de cambios mucho más profundos en la estructura institucional de un partido político importante del país. Deseo dejar claramente establecido que asumo plena responsabilidad de todo lo hecho y actuado hasta hoy, en el afán de relanzar Condepa en el escenario político boliviano con un nuevo discurso de integración y de renovación generacional. Pero Carlos Palenque no da lugar a duda ninguna. Inmediatamente expulsa sin contemplaciones a Ricardo Paz de su partido. De expulsar al señor Ricardo. Pero para Mónica Medina el asunto no es cuestión personal. Se trata de una batalla por un cambio institucional en el que ella cree. Exijo, por tanto, al jefe de mi partido que revoque la decisión asumida en relación a Ricardo Paz y que se abra de inmediato un proceso en el que se aclaren y establezcan responsabilidades. Y es aquí donde se produce el giro dramático. Carlos Palenque desplaza el tema político y lo convierte en un tema personal, para quitarle autoridad al reclamo de los generacionales y dejar a Mónica Medina desmarcada frente a la opinión de sus seguidores. El camino de la ruptura marital es irreversible. Pocos días después de la conferencia de prensa de Mónica